Vamos entonces, hermanos, con la serie que estamos dando, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy estaremos haciendo un análisis sobre la iglesia de Sardis. Esta es la quinta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: aleluya. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, gloria a Dios, sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hagamos una breve oración. Padre, gracias por esta palabra maravillosa, Señor, que has traído a nuestros corazones, a nuestras vidas. Espíritu Santo, enciende mi vida, enciende mi corazón, para que tu fuego, Señor, para que tu presencia se derrame, Señor, a lo largo de este mensaje. Yo me quito, Señor, para que sea el Espíritu Santo poniendo un carbón encendido en mis labios, y que sea el fuego de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios fluyendo a través del poder de la palabra. Esta tarde sacude la iglesia. Esta tarde, Dios mío de gloria, aquellas vidas que andan en doble pensamiento, sacúdelo, traspásalo a través de tu palabra. Que el fuego de Dios los queme, que la llama de Dios encienda esos corazones. Le reprendemos toda apatía, todo espíritu demoníaco que se levante esta tarde en contra de la palabra. Atamos todo poder de las tinieblas, todo poder del infierno que se levante en contra de la palabra. Lo sujetamos y le ordenamos fuera de este lugar por el poder de la palabra. Habla a la iglesia, enviste a la iglesia con poder, llena la iglesia, Señor. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos decisivos, Señor, y la iglesia necesita, Señor, asegurarse que sus vestiduras no estén manchadas, no están arrugadas, sino que estemos vestidos de la santidad de Dios, del temor de Dios. Espíritu Santo, ven sobre la iglesia y llena tu pueblo. Dame revelación a través de tu palabra, para que tu palabra fluya. Bendice a cada oyente que a través de la radio será impactado, será tocado, será ministrado por esta palabra, que desde este auditorio de Iglesia Cristiana Centro Mundial Evangélico se está predicando una palabra viva, una palabra cristocéntrica, una palabra que seguimos proclamando, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dele una palma al Señor el día de hoy. Dele gloria a Dios. Yo no sé si hay alguien que puede dar un gloria a Dios el día de hoy. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios como que vinieron a la casa de Dios el día de hoy? ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Maravilloso su nombre. La iglesia de Sardis es nuestro tema, y estaremos haciendo un análisis profundo sobre esta iglesia. Iniciamos con la quinta carta a la iglesia de Sardis. Y en primer lugar, Sardis significa
los que escapan. Para los que trajeron nota, Sardis significa los que escapan. Avanza por favor con el proyector, ayúdame. A medida que desarrollemos esta serie con la ayuda del Espíritu Santo, usted llegará a entender por qué significa los que escapan y por qué la necesidad urgente a que esta iglesia escape. Anteriormente ya analizamos lo que fue la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso fue parte de la historia en el año 100. Luego estuvimos analizando la iglesia de Esmirna, que aproximadamente fue establecida entre el año 100 hasta el año 300. Y luego la iglesia de Pérgamo, que ya también analizamos, que fue también establecida en el año 300 hasta el año, a mediación del año 500. Y la iglesia de Tiatira, que fue nuestra serie anterior, que fue establecida en el año 500 hasta el año 1500. Duró muchos años esta iglesia. Y hoy estamos entonces analizando la iglesia de Sardis. Si ustedes ven aquí en el mapa, todas estas iglesias no estaban muy lejas de distancia, y fueron establecidas precisamente en el Asia Menor. Fue aquí, en la isla llamada Patmo, donde estaba el hombre de Dios llamado Juan, el apóstol Juan. Ya era un anciano y el Espíritu Santo lo llevó ahí donde estaba la isla de Patmo. Y ahí el apóstol Juan recibe, hermanos, la revelación prácticamente de lo que fue todo el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis inicia exhortando a cada una de estas iglesias. El mensaje a estas iglesias fue para aquel entonces, pero también es un mensaje para la iglesia actual. Estos mensajes a las iglesias también son un mensaje individualmente para cada uno de nosotros. Dentro de estas iglesias encontramos que hay circunstancias donde nosotros nos sentimos atrapados por algunas exhortaciones que el Espíritu Santo trae a esta iglesia. Ahí déjalo hasta que te diga, Edgar, por favor. Entonces, ahora después de darles así brevemente el resumen, vamos a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Diga conmigo, los 7 espíritus de Dios. En esta primera serie de Sardis estaremos haciendo 2 series, porque solamente para esta iglesia necesito 1 hora para poder, hermanos, hacer un análisis profundo solamente del primer versículo. Hay mucha profundidad que no puedo ir demasiado rápido porque son elementos sumamente importantes. Escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como hemos hablado, el ángel representa el que cuida la iglesia. El ángel también representa al pastor de la iglesia. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, la palabra ángel significa el mensajero, el que comparte el mensaje, la palabra. Analicemos cómo Dios se dirige a la iglesia de Sardis. El Espíritu Santo se dirige a esta iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vamos a la imagen. ¿Qué representan los 7 espíritus de Dios? Anote. ¿Qué representan los 7 espíritus de Dios? Dame la otra imagen. Ustedes van a ver los 7 espíritus de Dios. Ahora, y aquí voy a aclarar algo muy importante. Los 7 espíritus son un solo espíritu. Es un solo espíritu, pero son 7 diferentes manifestaciones. El Espíritu de Dios son 7 diferentes manifestaciones. En primer lugar, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios, número 1.
Ese mismo Espíritu de Dios también se manifiesta, número 2, a través del Espíritu de sabiduría. 3, a través del Espíritu de inteligencia. 4, a través del Espíritu de consejo. 5, a través del Espíritu de poder. 6, a través del Espíritu de conocimiento. Y 7, a través del Espíritu de temor. Este Espíritu de Dios se manifiesta en 7 diferentes manifestaciones. ¿A dónde encontramos esto? Vamos entonces a Isaías capítulo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: y reposará sobre él, parece que hay un micrófono prendido, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, anote, representa, hermano, la perfección. La perfección de Dios. Y reposará espíritu de sabiduría, número 2. 3, y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La iglesia tiene que pedir el Espíritu de Dios. Y como dije anteriormente, el Espíritu de Dios es uno solo, pero en 7 manifestaciones. El Espíritu de Dios significa su totalidad, su perfección, algo que está completo y que no necesita absolutamente de nada más, porque es completo. Los 7 espíritus de Dios representan el carácter de Dios. Cuando en la vida del cristiano no están las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, las personas se depravan, las personas pecan delante de Dios, las personas se rebelan en contra de la palabra, se rebelan en contra de la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando no son guiados por el Espíritu de Dios, entonces el hombre y la mujer son guiados por sus ideas, son guiados por sus conceptos, y otros son guiados por espíritus de error. Y eso es terrible. Cuando un cristiano ha caído en un espíritu de error que ha tomado posesión de él, un mensaje como esto no lo puede recibir. Estar en una iglesia donde se predica una palabra viva, una palabra transparente, dice: parece ser que yo no quepo en esta iglesia, parece ser que yo no soy parte de ese rebaño. Claro, porque es parte del rebaño del diablo, de gente iracunda, gente, hermanos, que andan de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, y nunca están establecidos porque no han echado raíces. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Porque donde está el Espíritu de Dios en la vida de un hombre y de una mujer, ahí se derrama la gloria, ahí sienten el poder, ahí se siente la gloria de Dios. Hay alguien que está en este domingo maravilloso. Dame la otra imagen, por favor. Vamos entonces a hacer un análisis de lo que representan los 7 espíritus. Porque el Espíritu Santo se dirige a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El cristiano nacido de nuevo es aquel que invita al Espíritu Santo para que sea su amigo. ¿Cuántos son amigos del Espíritu Santo acá? Aleluya. El cristiano nacido de nuevo invita al Espíritu Santo para que sea su compañero fiel, para que el Espíritu Santo te llene. Y cuando el cristiano nacido de nuevo invita al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a regalar sabiduría, te va a regalar inteligencia, te va a regalar el don del consejo. El Espíritu Santo te va a dar poder. El Espíritu Santo te va a dar conocimiento y te va a dar
temor de Jehová. Tener a Cristo en el corazón y haber nacido de nuevo, usted recibe todos estos 7 espíritus. Y estos 7 espíritus transforman el corazón del hombre y la mujer. Todos los que estamos aquí en este auditorio, antes de venir a Cristo, señores, veníamos arrastrando grandes cadenas de derrotas por el diablo. Algunos todavía venían viciados al alcohol, a la droga, a la vida alegre como Ricky Martin, a la vida loca. Así venían locos muchos de ustedes. Pero cuando vinieron a Cristo, el Espíritu Santo empezó a hacer una transformación. Sentiste el proceso de Dios y de repente la gloria de Dios se mete sobre tu vida. Y ya el hombre ya no es dirigido por su fuerza, ya la mujer de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. A donde va el Espíritu Santo, ahí camina esa mujer. A donde va el Espíritu Santo, ahí camina ese hombre. A donde está el Espíritu Santo, ahí quiere estar el cristiano nacido de nuevo. A donde está el fuego, el gozo y la presencia de Dios. Hay alguien que puede celebrar su gloria el día de hoy. La iglesia necesita que el Espíritu de Dios se derrame y fluya sobre nuestras vidas. Cuando en el cristiano no está el Espíritu de Dios, no le siente sabor al culto, hermano. Si siente como que hay un carbón encendido ahí que lo está quemando y le diciendo: andate a ver el partido, anda a ver la novela, a salirte de esta iglesia, gloria a Dios, porque está el espíritu del diablo sentado con usted. Pero cuando usted ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios se ha derramado sobre su vida, usted dice: pastor, siga predicando. Yo vine hoy a culto. Yo no vine al parque a asar carne. No. Yo vine a que mi vida sea empapada y reciba el fuego, el poder, la sabiduría, el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Es aquí donde el fuego se imparte. Es aquí donde la gloria de Dios nos cubre y nos llena. Hay alguien que puede dar un gloria a Dios al que vive el día de Dios. Necesitas tú el fuego de Dios. Una iglesia que no tenga el Espíritu de Dios es una iglesia muerta, al igual que Sardis. Sardis tenía la fama de que era una iglesia viva en el área metropolitana de Washington, pero cuando la gente llegaba ahí se iban a dormir, estaban mascando chicle, estaban hablando, estaban criticando, estaban señalando, tenían nombre de que vivían, pero era una iglesia muerta. Y Dios le habla a la iglesia y le dice: tienes nombre de que vive, pero estás muerto. El primer muerto de la iglesia de Sardis era el pastor de la iglesia, segundo los diáconos, tercero los líderes y toda la congregación por último. Estaban muertos espiritualmente. Tenían nombre de que viven. ¿Sabe por qué? Porque tenían el nombre de Cristo. Y ese nombre hasta el diablo tiembla cuando escucha el nombre de Cristo, porque ese nombre tiene poder. Ese nombre libera. Ese nombre rompe cadenas. Ese nombre hace libre al cautivo. Ese nombre salva. Ese nombre cambia. Ese nombre transforma. El nombre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. A ese Cristo hoy en este día la iglesia ha venido a adorar y a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Hay alguien que puede soltar un gloria a Dios a ese nombre maravilloso, al caballero de la cruz, al victorioso, al vencedor, al Cristo resucitado. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Para entender con más claridad cómo Dios en otras porciones bíblicas habla de ese espíritu. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Wow. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Nuevamente, no es que Cristo tenga 7 ojos, sino que un solo ojo puede estar en toda la esfera de la tierra. Y esos 7 manifestaciones sobrenaturales nos están observando a los que estamos acá presentes el día de hoy. El Espíritu Santo sabe cómo usted vino hoy al culto. El Espíritu Santo sabe si viniste de buena gana o de mala gana. Él lo sabe. Él lo sabe. El Espíritu Santo sabe si viniste a recibir la palabra, si viniste a adorar su presencia. Él lo sabe todo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En este mismo instante, los 7 espíritus de Dios están con nosotros acá. El Espíritu de Dios, pero en este mismo instante también están en la China, están en Australia, están en África, están en Bolivia, están en El Salvador, están en Brasil, están en Canadá, están en México. A donde quiera que el ser humano está, ahí está el ojo divino de Dios. A los tiempos que hemos llegado, hoy la ciencia ha avanzado y hoy tenemos ojos eléctricos, que son cámaras. Usted va a un supermercado, hay una cámara que te está vigilando desde que entras, y cuando entras hay un montón de cámaras en todo el edificio de ese supermercado. En tu trabajo, aún hasta las escuelas y hasta en muchas iglesias evangélicas, hablando ya de megas iglesias, muchas iglesias tienen cámaras también en sus iglesias. Por algunos locos que se han metido a algunas iglesias evangélicas, toman un revólver y empiezan a disparar y a matar gente inocente. Hoy tenemos ojos eléctricos. Usted se pasa una luz en rojo, dice: nadie me está viendo. A las 2 semanas te llega un cheque de $100, de $200. Y tú dices: pero si yo no anduve ahí. Y abres la carta, si a mi carro son las placas. ¿Qué andabas haciendo? Ese ojo eléctrico te está vigilando hasta tu comportamiento en las carreteras. ¿Se da cuenta? Pero el ojo de Dios recorre toda la tierra. El ojo de Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo sabe cuáles son nuestras decisiones que vamos a tomar de aquí en adelante. Él lo sabe todo. Hagamos un breve resumen rápidamente de los 7 espíritus de Dios. Número 1, el Espíritu de Dios. Vamos a la cita bíblica, San Lucas capítulo 4 y versículo 18, por favor. Rápidamente el micrófono. Rápidamente, por favor. Enciéndalo, muy bien. Aleluya. Versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Impresionante, ¿se da cuenta? El Espíritu de Dios. Cuando Cristo se presenta en la sinagoga frente a los escribas y a los fariseos, Él toma la escritura y Él dice: señores, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él estaba iniciando su ministerio. Quiere decir que para que usted sea respaldado con un privilegio en la iglesia o con un ministerio, ese hombre y esa mujer necesita también decir lo que Cristo dijo: señores, voy a dar inicio a mi ministerio, pero en este momento quiero comunicarles a ustedes que el Espíritu de Dios está sobre mí. En otras palabras, me ha investido de ese poder sobrenatural sobre mi vida. Qué lindo es el Señor. Y los escribas y los fariseos decían: como que está fuera del contexto bíblico. Pero Cristo mismo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. En segundo lugar, Edgar, va a la imagen anterior, por favor, donde están los espíritus. El segundo espíritu es el espíritu de sabiduría. La iglesia necesita
esa manifestación del Espíritu, sabiduría. ¿Cuántos creen que necesitamos más sabiduría de parte de Dios, hermanos? Desde el pastor, los diáconos, los líderes, los servidores, los que manejan la ven, todos necesitamos sabiduría. A veces, hermanos, hablamos cosas incoherentes, fuera, hermanos, del sentido común. A veces hay personas adentro en los ministerios que cuando el pastor, que es la autoridad de la iglesia, tiene que, hermanos, dar una explicación de algo o de alguien, la gente quiere profundizarse, saber más. Tú necesitas sabiduría. Vamos a la cita bíblica, Santiago capítulo 1 y versículo 5, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El segundo espíritu de Dios es que el espíritu de ¿qué? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Lo que está dando a entender es que a todos nos hace falta sabiduría, hermanos. A todos. A todos. Pero la palabra de Dios dice: pídala a Dios, el cual la da a todos. ¿Cómo dice? Así, poquito. Diga conmigo: abundantemente. La palabra abundantemente es que si yo le pido a un servidor que me traiga una botella de agua y yo la abro, el agua llega hasta acá, ¿no es cierto? Hasta acá. Abundantemente quiere decir que el servidor me va a traer otras 5 botellas más y las va a derramar sobre aquí, aunque ya no quepa ahí, pero las va a derramar y esa agua va a fluir y no va a parar de fluir y no va a parar de fluir y va a seguir fluyendo porque está metiendo más y más y más agua. Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios y Dios va a derramar cantaradas de abundancia de sabiduría sobre nosotros. Hay alguien que está entendiendo la palabra de Dios. Él te la va a dar, no en escasez. Él está esperando que diga: yo quiero que los de Centro Mundial Evangélico me pidan sabiduría, porque tengo cántaros celestiales para derramar abundantemente sabiduría sobre ellos. Alguien puede dar una ofrenda de aplauso al que vive el día de hoy. La iglesia necesita sabiduría. Sabiduría, hermanos, para entender la palabra. Sabiduría, hermanos, para saber que vivimos tiempos de apostasías, tiempos peligrosos, donde hoy la iglesia moderna le aplaude, hermano, a cualquier bayuncada de cualquier predicador. Le aplauden. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Alguien sale diciendo: aquí es donde hacen milagros y sanidades y maravillas, y el que no tiene sabiduría, ahí va. Y luego salen endemoniados, luego vienen bravos a la iglesia, luego vienen rebeldes. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué diablo tengo yo la culpa que usted anda en otro lugar, cuando aquí es donde Dios tiene el pan fresco, donde aquí está una palabra viva? Aquí no hay escasez de mensaje, aquí hay revelación en la palabra de Dios. Si alguien quiere comer un pan fresco, que venga a la iglesia cristiana Centro Mundial Evangélico, porque aquí hay maná que fluye desde el cielo. Aquí cae palabra viva, palabra de poder. Alguien puede dar un gloria a Dios, al Rey. El espíritu de sabiduría se debe de, hermanos, debe de habitar en la vida de cada creyente nacido de nuevo. Durante el mensaje voy a estar repitiendo la palabra nacido de nuevo, porque solamente el nacido de nuevo es donde el Espíritu Santo puede entrar. Pastor, ¿y por qué yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué no recibo dones? ¿Por qué no recibo esto? ¿Por qué no recibo lo otro? Pues aquí Dios te está explicando por qué. Dios únicamente lo da a los cristianos nacidos de nuevo. Importante el espíritu de sabiduría. Deuteronomios capítulo 34 y versículo 9. Por favor, de pie la persona, rápidamente. Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 34 versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría
porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Wow. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu ¿de qué? De sabiduría. Este verso, hermano, nos deja saber claramente que el espíritu de sabiduría es para nosotros. La sabiduría para el cristiano no debe de ser una opción. ¿Será que necesito, hermano, sabiduría? No, yo creo que no. Yo creo que lo poquito que tengo es suficiente y me ayuda. No debe de ser una opción para el cristiano nacido de nuevo, sino debe de ser un deber. En las madrugadas, en las noches, durante la semana, vas en el carro pidiendo al Señor sabiduría, 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 sabiduría. Alabado el nombre del Señor. Es lo que ha dañado a muchas iglesias, porque no hay sabiduría. Hermanos, lindos ministerios, lindas congregaciones, maravillosos concilios han dado su brazo a torcer por el nuevo sistema del apostolado, por los nuevos profetas que se han levantado para meterse como lobos rapaces en las congregaciones, y vienen y tuercen la palabra de Dios y le cambian, hermanos, la dirección al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. Y ya el pastor, un poco confundido, ¿será de Dios o no será de Dios? Pero como no hay sabiduría, la iglesia va decayendo. La iglesia, hermanos, se va confundiendo. Ya ahí no hay sabiduría. Ahí ya no se predica palabra. Ahí, hermanos, no se sabe lo que es en esa iglesia. ¿Por qué? Porque desde el púlpito el ministro, el pastor, ha perdido la sabiduría de Dios. Hermanos, necesitamos amar la iglesia, y para amar la iglesia hay que pedir sabiduría a Dios, para que Él nos dé sabiduría para guiar a la iglesia, para encaminar a la iglesia, para dirigirnos en la vida cristiana. ¿Por qué tantos amigos, hermanos, están en graves problemas, en graves desgracias? Hermanos, están en la cárcel por años. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones equivocadas, porque no había sabiduría. En ellos estaba el espíritu de Satanás, el demonio sobre ellos. Pero la iglesia debe de tener sabiduría para poder ir a una visita, ir a una liberación, ir a algún lugar a predicar la palabra, y predicar la palabra con la sabiduría que viene del cielo. Gloria al nombre de Dios el día de hoy. Tercero, necesitamos el espíritu de inteligencia. Diga conmigo: inteligencia. Inteligencia. Lo contrario a no ser inteligente es ser tonto, insensato. Allá en El Salvador le llaman pasmado. Yo no sé, en México, en República Dominicana, en Nicaragua, los que de Guatemala, sonso le llaman en Bolivia, ¿no? Y el problema es que cuando no pedimos el espíritu de inteligencia, hermanos, somos cometemos, hermanos, cosas tremendas. Necesitamos la inteligencia. Hay maridos en la iglesia que están, hermanos, sirviendo en el liderazgo, sirviendo en la obra, predicando, tratando de servir al Señor, pero si en la mujer no hay inteligencia, la mujer lo desvía. En vez de animarlo, lo aleja, porque no hay inteligencia. En vez de decirle: vamos a apoyar la obra, mira, viejo, yo creo que el Señor ya no nos quiere, vos. ¿A dónde lo quiere? ¿En la discoteca? ¿A dónde la quiere, hermana? Es en la casa de Dios. Necesitamos ser inteligentes, o viceversa. La mujer está buscando al Señor y el marido viendo un partido de fútbol, gloria al Señor, se queda en la casa no haciendo nada, alabado el nombre del Señor. Y ahí el diablo toma ventaja. Vamos a ver la inteligencia de un hombre de Dios llamado José. Génesis capítulo 40 y versículo 32. Vamos, los buzos, quiero servidores acá rápido. El que tiene
Póngase de pie, por favor. Génesis 40, mire lo que dice, versos 32 al 36. Perdón. Génesis 40. A menos que yo haya tomado alguna cita, de repente puede ser que haya sido un error mío. Pero esto es lo que dice. Y el sucesor, y al suceder el sueño, de repente búscalo si es el 41. Tuve que haberme equivocado, pero tiene que estar en el 41. Gracias. Y el sucesor, el sueño a Faraón 2 veces. Y eso era José cuando estaba, hermanos, enfrente de Faraón. Y José le dice, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión en estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelo. Y esté aquella provincia en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José le dice a Faraón: Faraón, búscate un hombre inteligente que sepa manejar el sistema, para que cuando venga la hambruna sobre Egipto nadie perezca, sino que haya abundancia en los graneros. Alabado el nombre de Dios. Aquí José está desarrollando, hermanos, el don, el espíritu de inteligencia. Qué lindo es el Señor. Y José le dice: pero Faraón, tienes que buscarte a alguien inteligente, como queriéndole decir: aquí estoy. Y Faraón le dice: ¿y a quién más vamos a buscar? Sino a ti. Tú eres la persona clave que necesitamos acá. ¿Por qué? Porque había inteligencia. El don, el espíritu de inteligencia estaba sobre la vida de José. Proverbios capítulo 9 y versículo 10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué lindo el Señor. Necesitamos, hermanos, ser inteligente. El líder debe de ser inteligente. ¿Cómo voy a hacer crecer mi sector? ¿Cómo aquí el sector se va a mantener saludable y estable? ¿Cómo? Necesitamos pedir inteligencia. Cuarto, necesitamos el espíritu de consejo. Diga conmigo: consejo. Consejo significa ordenar los pensamientos y ver los pro y contra antes de cualquier decisión. Hay personas que un día tomaron la decisión de irse de este ministerio. ¿Sabe por qué? Porque a alguien, hermano, se le metió el diablo y se fue de la iglesia, y lo siguen. Yo me recuerdo, estábamos en una reunión para terminar el año pasado, en diciembre, y llegó una parejita que se congregó con nosotros, y se fueron porque sus familiares también se fueron. Y le digo yo: oye, hermano, le digo yo, y cuénteme dónde se están congregando. Y escondido, porque la mujer estaba ahí para que no le fuera a dar en la casa. No, pastor, me dice, no nos estamos congregando en ningún lugar. ¿Y a dónde entonces ustedes oyen la palabra? No, nada, no tenemos un lugar. Fuimos, me dice, a buscar unas por ahí y nos miraron raro la gente, me dice. No es que la gente esté rara, es los que andan mal, son los que andan raro. ¿Se da cuenta? Necesitamos el consejo de Dios.
Hermano, esta palabra viene como un consejo para alguien, por favor. Es para alguien, gloria al nombre del Señor. Para que no seas cabezón o cabezona. La palabra viene para darte un consejo antes que se vaya a dar en la torre. Gloria al nombre del Señor. Usted necesita ordenar los pensamientos y ver los pros y los contras antes de cualquier decisión. El año pasado les prediqué sobre el tema no te salgas de Belén. ¿Se recuerdan cuando Noemí y su marido Elimelech y sus dos hijos Malón y Kelión se fueron de la ciudad de Belén? Estaban en la casa de Dios, pero a los tipos les dio la gana, hermanos, de irse a la ciudad de Dios, donde estaba, hermanos, ahí el pan de Dios. Había escasez. Cuando habla de escasez es que esa iglesia estaba pasando algún problema difícil, gloria al nombre del Señor. Una prueba, porque venía una bendición más grande y mayor para ellos. Y la Biblia dice que se fueron de la ciudad de Belén para morar en los campos de Moab. Y dijimos que Moab significa la casa de demonio, casa de moradas. Ahí se fueron. Y no duró tanto tiempo. Y cuando se fueron de la casa de Dios, ¿qué es lo que pasó? Murió el jefe del hogar. Después mueren sus dos hijos. Y llega la mujer nuevamente a la casa de Belén, sola, sin marido y sin hijos. Y llegó amargada. Porque así termina la gente amargada. Ya no le sienten sabor al evangelio. San Mateo capítulo 22 y versículo 15, versículo 20 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, escuche bien esto, sabemos que eres amante de la verdad. Wow, sabían eso. Y enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no cuidas de nadie. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo a César o no? Pero Jesús conocía la malicia de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. En Cristo había el espíritu de consejo. Ellos habían venido para recibir un consejo de Cristo. Y le dijeron: ¿será que nosotros necesitamos pagar los taxes a Roma o no? Y Jesús le dice a Pedro: anda, tráeme una moneda, allá va a estar un pescado y la vas a agarrar, como era el pescador para pescar. Y la encuentra. Y le trajeron un denario. Y entonces Jesús le dice: ¿la imagen de quién es? ¿De César o de quién es? Y ellos le dijeron: de César. La inscripción, el sello romano. Y entonces el Señor le dice: bueno, si esa moneda es romana y ustedes están recibiendo dinero romano, pues paguen a los romanos lo que de ellos. Pagad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Usted recibe dólares verdes, lo que es suyo es para usted. Y el diezmo, lo que es de Dios, es para el Señor. Así de sencillo, no se complique la vida. Usted dé a César lo que es de César y dé a Dios lo que es de Dios. Y vamos a ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Quinto, el quinto don del Espíritu. Entonces estamos analizando qué es el Espíritu de poder. Diga conmigo: poder. Poder, poder. Vamos a ir a la palabra. Primera de Timoteo, por favor esté de pie la persona. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Gloria a Dios. Dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que... No, siervo de Dios. Primera de Timoteo 1:7. ¿Ese es? No sé qué ha pasado con mis notas. Busque, hermano, segunda de Timoteo entonces, 1:7. Segunda de Timoteo, rápidamente, ahí tiene que estar en el otro. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder
de amor y de dominio propio. Ahí está. El quinto espíritu es el espíritu de poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué, hermanos? De cobardía. Alabado el nombre del Señor. Es que el problema es, hermanos, que a veces nosotros nos pegamos a gente cobarde en los ministerios. El cobarde tiene dos pensamientos, tiene dos ideas: seguir o no seguir. Pero aquí la palabra dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Dios le ha dado al cristiano poder. Diga conmigo: poder. A Sansón, ¿qué le dio Dios? Le dio poder. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que venía el espíritu de Dios. En otras palabras, venía el espíritu de poder sobre Sansón y mataba, hermanos, a los filisteos, porque el espíritu de poder venía sobre él. ¿Cómo usted cree que David mató a Goliat? Porque el espíritu de poder vino sobre David. Como él se enfrentaba al oso y al león, porque el espíritu de poder reposaba sobre estos hombres. Ahora, a la iglesia actual, aquí la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:17: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que a la iglesia Dios le ha dado un espíritu de poder para seguir adelante, de poder para no desmayar, de poder para no rendirse, de poder para no tirar la toalla, de poder, hermanos, para no salir corriendo como un cobarde, porque los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. El diablo no tiembla cuando ve a un cristiano divilucho, cobarde. El diablo, demonios tiemblan cuando ven a un hombre de poder, a una mujer de poder, a alguien lleno del poder que desciende de arriba. Hay alguien acá que puede bendecir la gloria de Dios. Poder, diga conmigo: poder. La iglesia necesita ese poder. La iglesia necesita hombres de poder, mujeres de poder, jóvenes de poder. ¿Cómo el mundo va a cambiar cuando la iglesia se levante con ese poder que Dios ha encomendado a la iglesia? He aquí, dijo el Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras que el Espíritu de Dios esté conmigo, los demonios van a temblar, los demonios se van a sujetar, los enfermos serán sanados, los cautivos serán liberados, los endemoniados serán libres, porque la iglesia tiene poder, tiene la autoridad y tiene la unción de Dios. Alguien puede bendecir su presencia. La iglesia necesita ser empoderada con ese poder del cielo. Cuando la iglesia tiene poder, las cadenas se rompen, la gente es liberada, la gente siente gozo, alegría, porque el poder de Dios está en la casa de Dios, está sobre los cristianos genuinos y verdaderos. Alguien vino con ese poder del cielo. Alguien tiene ese poder para alabar a Dios. Alguien tiene ese poder para glorificarlo. Alguien tiene ese poder para decir: yo tengo poder, poder de Dios, poder de Dios. Le guste o no le guste al diablo, Cristo me ha dado poder, me ha dado poder. Y al salir de este mensaje, yo saldré empoderado con el poder que viene de arriba, el poder del fuego, de la llenura del Espíritu Santo. Celébrelo por unos segundos, la presencia de Dios. La iglesia necesita poder, poder, poder. Se nota cuando el cristiano anda ese poder, o cuando anda otro tipo de poder raro. Se nota, porque ese poder, hermanos, te llena, te fortalece. En sexto lugar, necesitamos el espíritu de conocimiento. Diga conmigo: conocimiento. Conocimiento, necesitamos conocimiento. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Bendito Dios, dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es que Dios no juega, hermanos. Usted puede jugar con el pastor del Centro Mundial Evangélico. Usted puede jugar con su mujer, con su marido, pero con Dios usted no va a andar jugando.
Yo voy a quitar tu sacerdocio, dice el Señor. Yo te voy a quitar del lugar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Prepárame el video, por favor, Junior. La iglesia necesita conocimiento. Por favor, los que trajeron nota, anoten esto. Conocimiento significa revelación para discernir. Revelación para discernir. Cuando usted tiene conocimiento, avanza. Cuando usted tiene conocimiento, usted puede tener revelación para discernir. Dámele volumen rápidamente. Apaga las luces rápido. Mire lo que sucede. Esta es una mega iglesia. Están levantando a ese pastor como el nuevo rey de esa iglesia. Lo que le están diciendo que ya Cristo no es el rey, sino que es el pastor. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No es él, es el rey. Esto acaba de suceder, hermanos. Esto acaba de suceder. Alabado el nombre del Señor. Mi pueblo perece o fue destruido porque le faltó conocimiento. Alabado el nombre de Dios. Cuando no hay revelación para discernir la palabra, hermanos, para separar la verdad entre la mentira, la iglesia corre serios peligros. Alabado el nombre del Señor. Este tipo de gente aplaude, gloria al nombre del Señor, porque no saben el entendimiento, no tienen conocimiento, no han recibido revelación para discernir, porque discernir es separar. Alabado el nombre del Señor. Deja ahí las luces para ir al segundo video. Ahora, mira este segundo video. La Biblia es santa y sagrada. Mira cómo tira la Biblia. Dale volumen. Yo lo declaro. Cuando yo hablo una palabra, yo digo en el nombre de Jesús. Eso es algo diferente. Otra cosa es cuando yo, Joel Obando, mire cómo aplaude esa gente. Y algunos de ustedes, uno de pastor preocupándose, estudiando, y algunos vienen a dormirse a este tipo de mensaje desgraciado. Discúlpeme la palabra. Me indigna ver, hermano, ese carácter tan vacío de cómo andan algunos miembros de la iglesia, irreverentes a la casa de Dios. Vamos a ver si Luis pasa la raya. Vaya. Ya pasó la línea. Acaba de decir que no podían pasar la línea. Pero ahí está. ¿Alguien la pasó? ¿Dónde está lo sobrenatural? Ese se trompezó ahí en el monitor. Y la gente no cabe.
La gente no cabe en esos auditorios. Pero si hay una unción ahí, ¿por qué él no se cae? Digo yo. Él la está pasando. Tendrá más poder, tendrá más unción. No sé ni cómo mi cuerpo, Oiga, en la resurrección de los muertos, de las cenizas y del cuerpo, se va a volver a formar. Pero creo en la resurrección de los muertos. eso no tiene nada que ver. La Biblia dice que con sutileza tuercen la palabra. No está hablando de resurrección. Ahí no están cayendo muertos, sino vivos, actores. Vivos, actores. ¿Y qué dice la palabra? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, cuán importante es que usted tenga conocimiento. Que la iglesia esté sana cuando Cristo venga. Que el día de mañana, que a mí me toque partir para estar en la presencia de Dios, y quien sea que quede pastoreando esta obra, usted puede, hermanos, tener conocimiento para que nadie vaya a cambiar tu mentalidad, que nadie te vaya a sacar de la verdad, que nadie te vaya a sacar de la palabra que te he venido enseñando, que me he forzado para estudiar, para que la iglesia no sea entontecida, para que la iglesia no sea engañada. Alabado el nombre de Dios el día de hoy. Efesios capítulo 1 y versículo 17. Para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dame el otro video si puedes. Porque el último espíritu es el espíritu de temor. Se ha perdido el temor, y por eso es que los amigos dicen: yo no quiero ir a la iglesia por lo que veo. Pero no, amigo, estás en un lugar donde aquí hay un pastor y una iglesia que está hablando públicamente la verdad, y estamos dispuestos a quitarle la máscara a cualquier pastor, a cualquier apóstol, a cualquier profeta falso, y decir que todavía en el área metropolitana de Washington hay un remanente, hay una iglesia, hay hombres que amamos la verdad y estamos dispuestos a predicar la verdad. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por seguir predicando la verdad del evangelio del reino de Dios. Yo no sé si la iglesia también está dispuesta. Suéltalo. Esa es la unción sobre el dinero. Que la gente llegue y tire el dinero, hermano, para que la unción caiga sobre la finanza de la gente. La gente no cabe. Estos son predicadores que están en las cadenas de televisión cristianas. Tremendos, déjalo ahí. Tremendo. Eso es exactamente, hermano, lo que está sucediendo enfrente de nuestras narices. Y la iglesia como que está adormecida ante esta tremenda realidad que nosotros estamos viviendo. Qué tremendo. Hay gente que hermanos, ustedes saben, la iglesia, nunca les he predicado en estos 4 años sobre el diezmo. Y qué bueno es que Dios está sacando gente para que hable sobre esto. Y alguien puede decir, puede ser que el pastor, ¿verdad?, le esté dando para que diga eso y que la gente empiece a diezmar. Que el Señor te reprenda, Satanás, si estás pensando eso. Alabado el nombre del Señor. En estas megas iglesias la gente no cabe. Y más adelante en ese video que ya no vamos a soltar, viene la gente porque como la unción está sobre el dinero,
viene la gente y tira más y tira más, porque si tiran más, más unción financiera, más unción económica sobre ellos. Alabado el nombre del Señor. Y no dudo en decir que aquí hay dos cristianos, de esos cristianos medios ancochados, que les duele, hermanos, dar una ofrenda para la iglesia, que les duele dar hasta $1 cuando los servidores pasan, que les duele cuando se anuncia que estamos en proyecto de templo y no se han escrito. Alabado el nombre del Señor. No es porque no tengan, sino porque no hay fe muchas veces en ellos. Alabado el nombre del Señor. Lo que sí sé, que esta obra tiene respaldo de Dios, y como dijo Mardoqueo, de alguna forma la bendición vendrá de otro lugar. La bendición Dios la va a continuar derramando, porque esta iglesia tiene promesa. Esta mañana me llevaba una miembro de la iglesia y me decía: pastor, lo vi enfrente de una multitud con vestidura blanca y viene una cosecha poderosa y gigante sobre la iglesia. Sé que en el área metropolitana de Washington mucha gente está sentada en una silla como esta, deseando tener un pastor como este, que les predique la verdad, que anuncia el evangelio del reino de Dios como es, y están ahí casi dormidos. Iglesias muertas como Sardis, que tienen el nombre de que viven, pero están muertos. Pero gloria a Dios que aquí hay un remanente, que tenemos nombre de que vive y vivimos, porque Cristo está sobre nosotros, la unción está sobre nosotros, la gloria está sobre nuestra vida. Hay todavía gente fuera del auditorio que llevan el sello de esta obra, llevan promesa de parte de Dios, y vendrá la bendición de Dios sobre su obra. Alguien puede dar un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Wow, hermanos. ¿Por qué la gente no cabe en esos lugares? ¿Saben por qué? Porque no leen la palabra. Si un pastor de estos predica un mensaje como esto, se le va todo, se le van. Alabado el nombre de Dios. El séptimo espíritu de Dios es el temor. La séptima manifestación. Temor. Temor no para Dios, hermanos. Usted no tiene que decir: no, yo tengo temor de Dios. No. A Dios hay que sentirlo. No hay que tener temor cuando usted venga a la presencia de Dios. Aquí nosotros levantamos un clamor los viernes y los domingos antes de dar inicio. Usted venga al altar, no venga con temor, sino venga a recibir la gloria y el poder de Dios. ¿Para qué se debe de tener temor? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué tipo de temor? El temor a no pecar. Temor para no robar lo que no es suyo. Temor para no levantar falsos testimonios en la congregación. Temor para no andar de chismosa en la iglesia. Temor para no fornicar. Temor para no adulterar, etcétera. Ese es el temor que nosotros debemos de tener. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 13. El predicador termina diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aleluya. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Vamos a la siguiente imagen y voy concluyendo el mensaje de hoy. Como les dije, hermanos, solo en el primer versículo, es más, y estoy a mitad del primer versículo. Esto es demasiado profundo. Aquí hay revelación, hay profundidad en la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: escudriñad. No lean la Biblia, escudriñen. Pide al Espíritu Santo sabiduría, conocimiento, revelación. Porque el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Sardis: el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué representan las 7 estrellas?
Las 7 estrellas significan las 7 iglesias y la perfección de Dios. Significan los 7 días de la creación. Pero, y aquí vamos a profundizarnos, pero ¿por qué Dios le dice a la iglesia de Sardi? A las demás iglesias no le dice el que tiene las 7 estrellas, sino a Sardi. ¿Por qué le dice a Sardi el que tiene las 7 estrellas? Significa, y anote por favor, significa que los de Sardis, ¿está aquí la iglesia? La iglesia de Sardi, escuche bien, se estaba guiando por la astrología. Y Cristo les deja saber claramente que Él es el que tiene el poder y el dominio sobre las estrellas. Impresionante. Fue para la era de la iglesia de Sardi donde nace una nueva religión. Y los de Sardis fueron los que metieron esa nueva religión a la iglesia. Los de Sardi eran adoradores a los signos del zodiaco. ¿Y qué significan los zodiacos? Significa la ciencia que investiga el provenir de los hombres a través de los astros. La iglesia de Sardi había dejado a Dios afuera del auditorio. Habían dejado de ser guiados por el Espíritu Santo. Habían dejado de ser guiados por los dones del Espíritu. Habían de ser guiados por la presencia de Dios. Y esta es la primera iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis que públicamente dejan saber que esta iglesia ya no se dejaba guiar por la presencia de Dios, sino por las estrellas. Y por eso Cristo le dice: yo soy el que tengo las 7 estrellas. Ya esta iglesia no se dejaba guiar por los dones del Espíritu, por la profecía. ¿Sabe cómo se guiaban ellos? Por el zodiaco. Muy maravilloso el nombre del Señor. En Sardi es donde se introdujo una maldita y diabólica forma del zodiaco, algo que los babilónicos, dame la imagen, inventaron para esclavizar y atrapar a la gente para adorar a Nimrod y no al verdadero Dios. Ahí está la Torre de Babel. En la Torre de Babel empieza, wow, esto no lo sabía. En la Torre de Babel empieza el sistema de la astrología. Por eso es que todos se unieron, porque querían llegar hasta al cielo. Porque los astrólogos, ellos estudian las estrellas, el universo. Y ellos querían tener más revelación divina con las cosas celestiales. Y por eso ellos deciden levantar la Torre de Babel. Y cuando Dios se da cuenta que cuando el hombre se pone de acuerdo para hacer algo, es capaz de hacerlo. Y cuando habían logrado una altura, entonces Dios viene con su ira y confunde sus lenguas. Y de ahí se esparcieron todas las lenguas. Ahí salieron nuestros papás que hablaban español. Por eso nosotros hablamos español ahora, o castellano. Entonces, en la Torre de Babel empieza el sistema de astrología, donde los caldeos, escuche bien, los caldeos dividieron las 12 estaciones, o sea, los 12 meses del año, dándoles así a cada estación el nombre de un dios. ¿Escuchó eso? Y ahí los caldeos a cada mes, a cada estación, pusieron el nombre de un dios. Por ejemplo, yo no sé qué mes es Virgo, pero pusieron el nombre de un dios, y ese dios se llama Virgo. El dios Leo, el dios Cáncer. Y ahora los de Sardi estaban practicando el zodiaco para ser guiados. Ya ellos no venían para ver qué es lo que el Espíritu Santo le hablaba a la iglesia.
Me imagino que el pastor le decía: hermano, los que son cáncer tienen que venir de rojo el próximo domingo. Los que son Leo tienen que estar en ayuno. Y esta iglesia se estaba mezclando con esta inmundicia, alabado el nombre de Dios. Pero ningún cristiano nacido de nuevo puede dejarse guiar, hermanos, por su horóscopo. Y si alguien después de este sermón estaba, hermanos, viendo el horóscopo y siguiéndose, hermanos, por lo que las cartas y el horóscopo dice, usted tiene que reprender ese espíritu de maldición y diabólico, babilónico, y debe de empezar a confesar a Cristo. Guíese por la palabra de Dios y no por el horóscopo. Alabado el nombre del Señor. Si yo le pregunto a alguno de ustedes cuál es su horóscopo, alguien rápido ya lo sabe. Pero si le pregunto qué dice Salmos 1, tenemos que guiarnos por Dios. La iglesia no puede andarse guiando por esas cosas. Todos esos nombres del horóscopo son nombres de dioses babilónicos. Y la astrología empezó en la torre de Babel. Deuteronomios capítulo 19 y versículo 10 al 14. Mire cómo la palabra de Dios exhorta y clara esto. Escúchate atentamente. Aleluya. Versículo 10. Deuteronomio 19, verso 10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechara, y se levantara contra él y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Amén. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente. Gloria y te a Dios. irá bien. Amén. El Hasta ahí 14 nomás. dice. Hasta ahí nomás. Ok. Alabado el nombre del Señor. Mire lo que dice: no sea hallado a ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni por quien practique adivinación, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorreos y adivinos oyen, mas a ti no ha permitido esto Jehová tu Dios. El Espíritu Santo condena que la iglesia practique estas cosas. El Espíritu Santo estaba fuera de la iglesia de Sardis. Es por ello que Dios no se equivoca en decirle públicamente, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y él le hace saber que él es el que tiene las 7 estrellas. Es más, Dios creó todos esas cosas tan bellas en el espacio, en el universo, para que adoraran la grandeza de Dios. Lo voy a llevar al Salmo 140. Solamente présteme atención. Salmo 140, versículo 1 en adelante. Y la iglesia solamente glorifica a Dios después de cada texto bíblico. Mire lo que dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová,
porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y los collados, el árbol del fruto y todo su cedro, las bestias y todo animal, reptil, voletiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábele en todo su santo. Los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya, alábenle solamente a él. Gloria a Dios. Todo lo que Dios creó fue para la gloria y la alabanza de él. La Biblia enseña que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Por eso nosotros no podemos ir lo que las estrellas nos dicen, lo que dice Cáncer, lo que dice Piscis, lo que sea. No puede. Solamente Cristo es el que puede guiarnos, hermanos. La iglesia de Sardis tenía la reputación de estar viva, pero estaba muerta. Representa a las iglesias actuales que aparentan estar, hermanos, bajo un avivamiento. Están llenas, están gordas, pero no de Cristo, sino de los deleites del mundo y del pecado y de todo lo que no agrada al Espíritu Santo. El pastor y la congregación de Sardis eran personas que no habían nacido de nuevo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero Dios a esta iglesia que estaba muerta, que muchos decían, nombre, esta iglesia es poderosa, mira qué avivamiento, mira qué evento, mira cómo la gente cae, y tantas cosas raras se estaban dando en esta iglesia, que para muchos era una impresión. Para mucha gente decían, wow, esa es la iglesia donde yo quiero estar. Esa es la iglesia donde me tiran la botella ungida. Esa es la iglesia donde están el predicador con la manguera ungida. Esa es la iglesia donde se le pide a la gente que lleve una escoba para que salga casi ya volando como brujos, porque hay que ungir la escoba. Esa era la iglesia donde el pastor, el apóstol, se quita el zapato y le tira un zapatazo, porque el zapato está ungido. Alabado el nombre de Dios. Esa es la iglesia de Sardis, esté de pie. Esa es la iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Ay, hermanos míos, necesitamos estas manifestaciones del Espíritu de Dios. Que Dios llene a la iglesia de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de temor a Jehová. Que llene la iglesia de poder, para que hayan cristianos de poder, no cristianos cobardes, no cristianos debiluchos, sino cristianos fuertes. Si hay alguien que le faltaba conocimiento y sabiduría, si hay alguien que está pensando tomar decisiones incoherentes, que no has ayunado, no has orado, no has pedido dirección de Dios, sino que te dejas guiar por tus emociones, por tus ideas, por tus conceptos, por tus pensamientos, quiero decirte que delante de Dios esas ideas, pensamientos o conceptos para Dios no valen absolutamente nada. Es más, es repugnante para Dios esas ideas. Para Dios eso es aborrecible, es una abominación. Alabado el nombre de Dios. Pero hoy Dios habla a la iglesia. Yo conozco tus obras. Si usted es uno de esos cristianos que viene a la iglesia Centro Mundial Evangélico y que tienes nombre de que vives pero estás muerto, hoy el Señor te dice, sacúdete, yo quiero revivirte, yo quiero darte los primeros auxilios con mi Espíritu Santo, para que venga sobre tu vida y te llene y te restaure.